Máquina del Tiempo. En el marco de la pasada edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, conversamos con el escritor Mauricio Bonet sobre su libro 5 versiones de Adriano. También hablamos con Andrés Salgado, autor del libro Martirio, y con David Cortés, quien ha trabajado con niños de diversas etnias en la costa caribe. Bienvenidos a la Máquina del Tiempo. Buenas noches, estamos hoy en el lanzamiento, o más bien la presentación del libro 5 versiones de Adriano, de Mauricio Bonet, ¿no? Y estamos pues con Mauricio y también pues con mi gran amigo Eduardo Arias, que por favor siéntase con la libertad de interpelar e intervenir. Esto es más bien una conversación informal que una entrevista acartonada de literatura, bueno, en fin. Antes de que entrar en materia y hablar de el olvido y hablar de la memoria y hablar de la verdad, que es lo que yo creo que hemos oído últimamente, pues los televidentes de pronto no saben de qué se trata las 5 versiones de Adriano. Entonces me gustaría que tú nos hablaras un poco de eso. Bueno, las 5 versiones de Adriano nació de una anécdota que me pasó a mí en Londres, donde vivo. Estaba sentado al lado de la ventana un día y vi pasar un amigo que pensaba yo que era un amigo, un tipo idéntico a un amigo que desapareció hace 30 años y del cual nunca se supo qué había pasado. Habían dejado el carro, su carro apareció abandonado y él nunca se supo más de él. Es un amigo mutuo de ustedes dos, además. Es un amigo de ambos, exacto. Es un amigo de Eduardo también. Éramos amigos y nunca supimos qué pasó. Entonces, ese día yo decidí que ese era un buen principio para una novela, pero yo no me atreví a salir y mi personaje, el que aparece en la novela, sí, lo sigue y tiene una cierta relación con él, digamos que solamente se resuelve hasta el final. Al mismo tiempo se me ocurrió que así como yo había llamado a Eduardo y a otros amigos míos para reconstruir qué había pasado realmente con el personaje original, podría ser una reconstrucción de este equivalente ficticio, digamos. Y eso me dio la estructura. La estructura eran las 5 versiones, dos versiones del narrador, una que es como nostálgica sobre el pasado, otra que es lo que le está pasando actualmente con el personaje de Adriano, más otras 3 de los otros amigos, digamos, ¿no? Bueno, respecto a esas versiones quiero hablar un poco porque es que leí una entrevista que usted le dio a Mónica Quintero en que dice: la memoria y la verdad no son necesariamente compatibles y la verdad se relativiza con el tiempo, ¿no? Cada cual tiene su versión y alguna versión predomina, lo cual me parece bastante curioso por otra cosa que después le quiero hablar acerca de. Usted dice que toma ciertos temas tangencialmente, ¿no? Y tiene que ver con la historia y tiene que ver cómo la verdad se va deformando y va perdiendo su esencia original y se convierte pues en una cosa nueva, ¿no? Igual que la mentira, pues uno oye cada rato hablar de que si uno dice una mentira muchas veces, como decía Goebbels, ¿no? Al final que termina volviendo verdad. Entonces quisiera que nos diera, ahora sí nos hable un poco de toda esa meditación de la que hablaron ustedes dos ahorita acerca de la memoria, el olvido, etcétera. Bueno, lo que pasa es que yo me di cuenta cuando estábamos cotejando las versiones que teníamos de nuestro pasado que habían discrepancias. Y por supuesto yo magnifiqué todo ese problema porque las discrepancias no eran tan grandes porque las circunstancias no eran tan dramáticas como las que aparecen en la novela. Pero al ponerlas juntas me di cuenta que todo el mundo puede tener una versión levemente diferente sobre la verdad, digamos, y que la verdad por consiguiente no existe porque cada cual tiene su propia verdad. Y esa relativización puede ser gravísima a cierto punto, porque, ¿no? ¿Cuál es la verdad? ¿Dónde está? ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién la posee? Y me pareció que era un tema que se podía explorar de esa manera. Todo siempre tangencial, porque yo bueno, aunque aquí hay meditaciones largas como ensayísticas sobre la memoria, digamos, durante la novela, sin embargo también quería que los eventos o que las narraciones se contradijeran levemente hasta que diéramos con la versión de Adriano que no es definitiva, que está hecha de todas las demás versiones, digamos. Me parece que la verdad, la memoria relativiza la verdad. Es lo que yo me he dado cuenta y lo que quiero que aparezca en la novela, porque en la novela hay diferentes versiones que se entrecruzan, todas levemente diferentes y que sin embargo cada cual cree que es la verdad real, que esa fue la que ocurrió, y demuestra que por consiguiente la verdad única no existe, sino que hay diferentes versiones de la verdad.
Eso puede ser o mínimo en la divergencia de simplemente una risotada, o algo que en condiciones realmente dramáticas como las que aparecen en la novela pueden ser tener connotaciones mucho mayores. Entonces yo quería explorar los diferentes niveles de memoria y olvido con los cuales convivimos todos los días. Y eso fue lo que hice en la novela. Bueno, eso me da pie como para preguntar una cosa que ustedes dos hablaron ahorita en la presentación del libro, que fue acerca de la realidad del país, y tú hablaste ahorita del conflicto, etcétera, ¿sí? Y dijiste algo así como que era a veces preferible tomar cierta distancia temporal, no sé si me equivoco, ¿no? Para llegar a no presentar esto de una manera cuasi periodística y que tuviera cierta validez dentro. Pero entonces algo me intriga, que es que si tomamos también esa distancia, va a haber también una cantidad de versiones, ¿no? Evidentemente, o sea, nunca hay una versión real. No sabemos cuál es más peligrosa, si la versión reciente o la versión antigua. O sea, la matanza de las bananeras en 100 años de soledad, evidentemente no es la verdad. Digamos que se ha llegado a una conclusión real sobre lo que pasó en la matanza de las bananeras, pero eso no es lo que muestra García Márquez ni lo que quiere mostrar. Quiere simplemente como idealizarla, cambiarla y mostrarla como le conviene. Pero es porque es un literato. Los historiadores tienen más manera de manejar el material y ver o no lo que realmente pasó esto, aunque las ideologías empiezan a interferir, por favor. Pero cuando es reciente es peor, porque hay pelea en ese momento. Entonces nadie va a querer aceptar que el otro tiene razón en ciertas cosas, etcétera, etcétera. Entonces me parece que siempre para escribir una obra literaria y sobre todo para escribir historia se necesita perspectiva. Bueno, usted viene del mundo de lo visual. Anteriormente, pues es un documentalista, es un director de cine, etcétera. Y veo que también muchos de sus títulos fueron influenciados por cosas visuales, ¿no? Vi que, por ejemplo, El triunfo de la muerte es una pintura de Bruegel, que es una de mis pinturas favoritas, ¿no? ¿Cómo es esa influencia de lo visual, o existe todavía alguna influencia de lo visual en sus...? Sí, evidentemente que existe, porque yo no me puedo alejar de eso. Además me gusta mucho la literatura en que las imágenes están ahí, o sea, en que uno puede describir un cuarto y crear un ambiente. Por ejemplo, en las 5 versiones de Adriano, yo tengo una conversación que pasa en diferentes capítulos, que empieza, digamos, en un día de verano, en que los días son muy largos, mientras atardece, ellos van conversando, qué va ocurriendo, cómo se va oscureciendo el lugar, cómo se van prendiendo las lámparas, y todo eso que es muy cinematográfico, y que me gusta, pero me encanta recrearlo con palabras, la idea de que la gente se lo pueda imaginar. Es una literatura pictórica, como a veces dicen que hay pintura literaria, también hay. Exacto, también puede haber una literatura más o menos pictórica, o fotográfica, digamos. En este caso fotográfica, porque la fotografía es muy importante en la novela. Claro. Y lo que me ha dado también pie para preguntar, hablaban ustedes de que precisamente a veces los libros, como decía Eduardo, a pesar de toda esta bulla, están un poco muertos, o por ejemplo la misma pintura ya no se ve en las exposiciones de arte contemporáneo. Es realmente curioso el caso suyo, en que pasa de un arte que está totalmente en boga y es de las masas, como el cine, el documental, etcétera, a un arte más bien solitario, ¿no? Entonces, tal vez tiene con la idea que ya soy un tipo de 50 y algo de años y quiero un poco de soledad, de reposo, y me gusta más pensar en solitario que pensar en público, digamos, ¿no? En el cine siempre tiene que ser todas las decisiones tomadas en grupo, y ahora no, ahora cuando yo escribo mis novelas es el placer de simplemente hacer lo que yo quiero y decir lo que yo quiero. Una vez leí que el libro que más lo ha inspirado en su vida es El largo camino hacia la libertad, ¿no?, de Nelson Mandela. Y me causó curiosidad una cosa, que usted habla de la venganza, que hay una cosa que es común denominador del pueblo colombiano, que es esa venganza. Y ahorita que estamos en todo el cuento de la reconciliación, el proceso de paz, yo creo que una de las cosas difíciles va a ser educar a una sociedad que ha vivido en guerra, con la mente en guerra, ¿no?, hacia un nuevo proceso que es ya estar en otro cuento, no atacarse los unos a los otros, etcétera. Pues háblenos un tris de esos, no sé. No, a mí lo que realmente me impactó de Nelson Mandela fue precisamente esa capacidad mental tan poderosa de entender que esa era la manera de construir un nuevo país en Sudáfrica. Lo normal habría sido lo que pasó en Zimbabue, donde también había apartheid,
que sencillamente llega el gobierno de las mayorías y hay que vengarse de las minorías que nos asesinaron, sí, que nos cometieron toda clase de desmanes, excluirlos del país, sacarlos del país de alguna manera o marginarlos dentro del país. Y lo que hizo Mandela fue decir, no, todos somos necesarios para construir el nuevo país. Seguramente había cosas pragmáticas en el pensamiento de Mandela, más allá de una visión, llamémosla así, cristiana, idealista. Él decía, necesitamos los bancos, necesitamos las minas, necesitamos las fuerzas armadas que están controladas por los blancos. Listo. Con ellos armemos un nuevo país que tiene unos porcentajes de población en los que seguramente será muy difícil la reconciliación, será muy difícil el perdón, pero por lo menos comenzó ese camino. Yo no sé realmente si se haya logrado o no en Sudáfrica, pero por lo menos la idea, pues yo he tenido la oportunidad de ir 2 veces allá en plan de turista, que uno pues realmente no conoce demasiado, pero sí me da la sensación de que por lo menos un porcentaje grande de la población, por lo menos de lengua para afuera, lo acepta. Entonces era muy común, sin que uno les preguntara o les dijera nada, a personas pues africanos blancos diciendo, cuando Nelson Mandela nos liberó, como diciendo, a nosotros los blancos también nos liberó de esta cosa tan opresiva que era estar segregados. No fueron solamente los negros los que estuvieron segregados, sino los blancos también, al no tener posibilidad de entrar en contacto con el que nos arreglaba el jardín o con la señora que iba a la casa a arreglar algunas cosas. Entonces también ellos dan a entender que hubo una liberación para ellos. Ellos hablan de la democracia, nació la democracia con Mandela. Uno no lo siente como que hayan sido víctimas de que el nuevo gobierno los segregó. Obviamente sé que hay sectores blancos que salieron corriendo de Sudáfrica, sectores blancos que siguen, pero también hay sectores negros que no quieren reconciliarse, pero creo que por lo menos fue un camino que mostró Mandela que a mí me llama mucho, pues me parece muy poderoso, porque en un país donde ha habido cosas terribles, pero si uno compara con el apartheid, pues es como a otro nivel donde la convivencia sería mucho más fácil. Y aquí hablo en primera persona porque seguimos utilizando el lenguaje de la venganza, del agravio, del odio, y citamos a Mandela como quien cita pues pero en la vida práctica nos cuesta mucho trabajo lo que a Mandela no sé si le costó 27 años. Hemos llegado a sugerir un caucarteit. Por ejemplo, cosas de ese estilo. Listo, entonces no podemos estar juntos, inventémonos una serie de países para los unos, para los otros. Entonces, pues sí, yo creo que ese libro a mí me influyó mucho porque la pregunta inicial que me habían dicho era como un libro que me había influido toda la vida. Y dije, bueno, literariamente, pues me gustó Cortázar, me gustó después leer a los autores alemanes, pero libro que realmente me haya influido en mi vida, lo leí hace relativamente poco, fue esa autobiografía de Mandela. Buenas noches, bueno, estamos aquí con Andrés Salgado y está lanzando su primera novela, Martirio. Es una novela urbana que gira en torno a una obsesión, en torno a una cantidad de situaciones casi que cuasi psiquiátricas, en torno a la música y en torno al sexo también, ¿no? Entonces me gustaría que antes de hablar ya de cosas muy particulares acerca de la novela, me gustaría que nos hicieras una breve introducción a la novela sin tener que contarla toda, pero sí que nos contaras más o menos de qué se trata. Claro que sí, Fer, con mucho placer. Martirio es una novela perteneciente a un género que en Colombia realmente no se está tocando, que es el género de la ficción transgresiva, que es un género muy nuevo y que toca realmente lo que tocan todas este tipo de novelas en el mundo. Y son personajes un poco relegados, parias, un poco personajes escupidos por la ciudad y por la sociedad, que de alguna manera no tienen más esperanzas que tratar de comer, sobrevivir y tratar de encontrar algunos lugares de placer. Entre ellos, el personaje protagónico es un bajista musical de una orquesta tropical a finales de los 90, nada más patético que eso, y enamorado, enloquecido, obsesionado por una mujer a la que le dicen Shoshana, como la canción de Carl Jader, que es una canción de jazz. Esa relación es una relación enfermiza que, paralelo a su carrera musical, comienza a desarrollarse hasta el punto de quizás
desprenderlo de su estabilidad mental y llevarlo hacia el delirio más psicodélico. Ok, hablábamos precisamente de este género que no es muy conocido, ¿no? ¿Tú qué influencias tuviste o qué autores son los autores de este género? Porque es una cosa pues más bien underground, si se puede decir de alguna manera. Sí, sin duda, la ficción transgresiva es un género casi que es como decir un poco el realismo, viene un poco del realismo sucio, pero es un género casi que es el realismo sucio thrash metal, digamos, es una cosa mucho más exagerada, quizás llevada al extremo. Y sin duda viene de lo que podría ser Burroughs, Bukowski, pero digamos que de los máximos representantes de la ficción transgresiva está un autor que a mí me influencia mucho y que me gusta mucho, que se llama Chuck Palahniuk, que es el autor de una obra muy conocida en cine, pero basada en una novela de él llamada El Club de la Pelea. Y son de alguna manera estos autores, pero la ficción transgresiva va andando por el mundo. Y indudablemente somos autores que somos catalogados de pornográficos, de transgresivos, de subversivos, de vulgares, porque tocamos algunas cosas y somos un poco más explícitos que otros, incluso de pornográficos, porque hablamos de una manera muy explícita y tal vez descarnada y muy sórdida de algunas de las cosas, con un lenguaje muy soez, muy fuerte, y que evidentemente sí, es muy underground y no es para todo el mundo. Yo creo que son para mentes y para sensibilidades distintas. Y todo el mundo vive siempre con la obsesión de contar que todo está bien, que aquí no pasa nada, que el ser humano cada vez está más evolucionado. La ficción transgresiva es un poco el correr el velo, el mostrar personajes un poco más en la crudeza de lo que son, de lo que sienten, en que a la larga todavía somos un poco animales. Y todavía tenemos esos instintos y esas bajezas de las cuales la ficción transgresiva se nutre. Claro, es un poco como el cine gore también, ¿no? ¿No? Que se nutre un poco también de ese lado enfermo del ser humano. Sí, el lado que también somos y que no podemos negar, y que, bueno, está el otro lado que es la novela rosa, está el otro lado que es las historias románticas, las historias de superación, que por cierto a mí me producen alergia. Bueno, maravilloso. Pero bueno, aquí está esto y espero que lo disfruten. Y bueno, están todos invitados a que se dejen martirizar. Ok, gracias. Buenas noches. Hola David, un placer tenerte en la máquina del tiempo. Muchas gracias, Miguel. Básicamente lo que queríamos hoy era que tú nos comentaras cuál ha sido tu trabajo, tu proyección editorial, literaria en la costa Caribe, por un lado, que nos llamó fuertemente la atención. Tú has recopilado tradición oral y trabajado con niños, niñas de diversas etnias, entonces le interesó mucho a la sección etnografía urbana como que nos relataras eso, y lo que te convoca también aquí hoy en Bogotá, la Feria del Libro, de pronto, y lo que nos quieras comentar también de tu periplo, de tu experiencia como narrador, como cuentista y como escritor, ¿verdad? Porque también eres autor dramatúrgico. Dale, bienvenido. Perfecto, muchas gracias. Pues Miguel, el primero es con el trabajo con la comunidad étnica. Son estos libros que se llaman Narraciones y Cantos. Es un proceso de escritura creativa que lo tengo de manera itinerante. Lo he hecho ya en 3 departamentos del Caribe. Uno lo hice Mostremos en el Cesar. Un poquito. Sí. Este es del Cesar. Aquí trabajamos con comunidad Aruaca. Fue un proceso muy interesante. Este es un trabajo que acabamos de lanzar la semana pasada en Río Hacha, en La Guajira. Aquí trabajamos con 4 comunidades étnicas, trabajamos con afrodescendientes, con comunidades huihuas, que son las que viven en la falda de la Sierra Nevada, con comunidad guayú, las del desierto, y pues con mestizos o arijunas, como nos dicen a nosotros. Este es Los hermanos menores. Los hermanos menores, sí. Correcto. Exactamente. Este es un proceso bien interesante porque es un proceso de 2 años trabajando directamente con profesores y con niños de las comunidades que estamos albergando. Sí. Después de esos 2 años que ya los textos están listos, se pasa a un proceso de edición para que queden estos libros que vemos aquí en el momento. Sí. Estos libros son sin ánimo de lucro, se consiguen gratuitamente en la página de la fundación
La página de la fundación es www.fundacionpromigas.org.com. Allí los pueden descargar. Gracias por el dato. Y ahorita estamos comenzando un nuevo proceso en San Andrés. La idea allí es trabajar con comunidad raizal. También recuperar sus Claro, porque la idea... mitos, leyendas, me imagino que de otra índole, más anglófono, más vinculado con el Caribe desde otra perspectiva, ¿verdad? Y africano. Exactamente. Primero, conocer la realidad insular, que eso Bien. nos va a dar una perspectiva bien interesante. Lo segundo es un concepto de raizal que ahorita está teniendo diferentes cambios, porque hace unos años los raizal eran los descendientes de los africanos o de los ingleses. Digamos que uno podía encontrar personas raizales y uno tenía la fisionomía de seres afrodescendientes y que hablaban inglés. Pero ahorita con las nuevas legislaciones y con la migración que han tenido las personas de Colombia, del continente a la isla, ya raizal es el hijo después de la tercera generación. Entonces ahorita raizales también es gente como tú o como yo, que ya no hablan inglés, que no son de ascendencia Necesariamente inglesa, sino paisa. Exactamente. Entonces allí hay una mezcla bastante interesante que pensamos Totalmente descubrir. multiétnico. Exacto, y estamos buscando que este cuarto libro de la colección pueda tener un registro sonoro y además que pueda tener 3 lenguas, el inglés, el español y el creol, que es como Perfecto. la lengua de la isla como tal. Entonces Sí. es una apuesta bastante interesante que estamos haciendo, que comenzamos este año. Esperamos en 2017 ya lanzar el libro como tal de narraciones de la isla. Ah, perfecto, genial, David. Pues no, mira, ante todo queríamos saber también a ti cómo te ha vinculado y atraído eso de estar ahorita creando a nivel de cuento y de relato corto. ¿Cómo ha sido tu experiencia ya propiamente como cuentista? ¿Te gusta ese género más que cualquier otro hoy por hoy? Bueno, ¿O no te casas con ninguno y has hecho otras cosas? es bien particular, Con Miguel, la Fundación porque- Merán incluso también fuiste Exacto. asesor, ¿verdad? Mis procesos con publicaciones comenzaron con libros de textos escolares. Primero fueron con libros de texto. Con la Fundación Alberto Merani, que allá hice en coautoría toda la serie de textos de lenguaje, desde Sí. primero hasta quinto grado, Sí, que son estos, que Lenguaje. se llaman lenguaje y pensamiento. Pero sí. esas fueron épocas ya muy remotas. Sí, señor. Después de eso pasé a vincularme con el teatro, Miguel. Estuve más o menos unos 5 años vinculados con el teatro. Sí, tienes publicado He caído tantas veces Que el viento es mi maestro, sí, Bien. es una publicación muy interesante. Además, esta obra ya se ha llevado 3 veces a cena en Qué 3 bien. regiones diferentes del país. Ha sido una Ah, qué bien, experiencia qué bonito. bien interesante. Y acá en Bogotá trabajamos mucho con jóvenes tejedores de sociedad haciendo teatro como tal. Y ahorita en la costa he descubierto mi placer y mi gusto por la narración cuentística. Perfecto, estás viviendo en Santa Marta, En este Magdalena. momento estoy viviendo en Santa Marta y allí estoy dirigiendo la red de talleres de escritura creativa del Ministerio de Cultura de Relata, en asocio con el Banco de la República, que está haciendo una experiencia muy interesante. Estás con Relata. Exacto, y el año pasado también hubo una experiencia muy interesante con la Fundación La Cueva. Ellos tienen un proyecto que se llama La Cueva por Colombia, donde invitan a escritores colombianos y se genera esta publicación. Yo fui uno de los escritores cuentistas invitados. Entonces Bueno. allí vamos en este proceso y espero para septiembre de este año ya tener mi primer libro de cuentos publicado, Miguel. Genial, pues siquiera te atrapamos como de pronto por azar en la feria, que era nuestra idea, y que nos pudieras compartir parte de tu trabajo vinculado y apoyado en la cultura, trabajando con comunidades y también desde tu punto de vista personal. Mil gracias, David. Bueno, Miguel, todo un gusto. Seguiremos siempre viéndonos y abiertas las puertas aquí por una televisión más humana en Bogotá. Gracias, Miguel. A ti, Un gusto, ¿eh? a ti mil gracias.